La casona de los Mendoza, plantada en lo alto de la colina que domina el valle de San Bartolomé, había quedado sumida en una tristeza tan profunda como el silencio perpetuo que reinaba tras el fallecimiento de doña Clara de la Vega, esposa y madre amorosa. Don Álvaro Mendoza, viudo rotundo desde hacía 15 meses, recorría los corredores cubiertos de tapices con la mirada vacía, sosteniendo en la mano un rosario de cuentas negras que había pertenecido a su difunta mujer. A su alrededor, 5 hijos desplegaban su dolor en formas distintas. María, 17 años, la hija mayor, de rostro pálido y ojos enrojecidos, había encerrado su pena tras una rigidez fría, parangonable a las estatuas de alabastro que adornaban la sala principal. Caminaba de un lado a otro con pasos medidos, como si el orden pudiera devolverle la seguridad que perdió al morir su madre. José, 15 años. El segundo, con el pecho hendiendo en suspiros, se refugiaba en el arcón de instrumentos musicales. Cada tarde tocaba la guitarra de doña Clara, intentando afinar las cuerdas que crujían en notas desafinadas, eco de su propia desorientación. Isabel, 12 años. La niña soñadora, de rizos castaños y labios siempre curvados en una mueca de anhelo, se negaba a abandonar el cuarto materno. Allí conservaba un cojín bordado con iniciales doradas, su tesoro más preciado. Antonio, 9 años, el único varón menor cuya voz apenas alcanzaba el susurro, había dejado de asistir a la escuela para pasar horas junto al séquito parroquial, observando cómo el padre Andrés clamaba por el descanso de Clara en el altar. Lucía, 6 años. La Benjamina, una niña inquieta y de ojos grandes, atravesaba su duelo convertida en la más caprichosa de las criaturas. Reía en momentos de luto y rompía en llanto cuando cualquier recuerdo de su madre le rozaba el corazón. La casona, otrora hogar de risas y plegarias compartidas, se había transformado en un monumento a la ausencia. Durante las noches, el ulular del búho se mezclaba con el crujido de las maderas. El viento colaba su lamento por las rendijas de los contraventanas, y el polvo, detenido en la penumbra, convertía en espectros a los retratos de los antepasados. Fue en uno de esos atardeceres grises cuando tocó a la puerta un carruaje discreto, cubierto de luto. Al bajar la cremallera del longevo toldo de cuero, apareció una mujer de mediana edad. Su rostro irradiaba serenidad, su mirada ternura esforzada, y en sus manos sostenía un sobre lacrado con la insignia plateada de la familia de la Vega. Nadie la conocía, pero en su porte había algo que recordaba las fotografías de doña Clara, un aire de compasión y de fe. «Soy doña Felisa Jiménez», se presentó, alzando la voz con suave firmeza. «He sido amiga de su esposa durante muchos años. Traigo una carta que le escribió antes de su último viaje». Don Álvaro, sorprendido, se incorporó desde su butaca de cuero desgastado y recibió el sobre con las manos temblorosas. Aquella misiva, según le explicó doña Felisa, había permanecido oculta en un arcón de cedro en la casa de la Vega, a pedido expreso de la moribunda, con la esperanza de que, llegado el momento, su familia entendiera el sentido de su partida y hallara consuelo. Un suspiro colectivo recorrió a los hermanos Mendoza. María alzó el mentón, conteniendo el nudo en la garganta. José guardó silencio, dejando caer la guitarra reposada en su regazo. Isabel aferró con fuerza el cojín bordado de su madre. Antonio retrocedió un paso, sorprendido ante la perspectiva de un mensaje de doña Clara. Lucía, por primera vez en meses, alzó la mirada con ojos ansiosos. Don Álvaro, tras un estremecimiento, rompió con cuidado el lacre plateado. Al desplegar la hoja, descubrió la caligrafía familiar de su amada esposa. Trazos elegantes, cuidados, salpicados de palabras de amor, de fe y de esperanza. A su lado, doña Felisa lo instó a leer en voz alta mientras los niños se congregaban alrededor de la gran mesa de caoba. Con voz quebrada,
Don Álvaro leyó: Amado mío y queridos hijos, si estas líneas llegaran a vuestras manos, significa que ya no estoy junto a vosotros, y mi corazón late en la esperanza de que mis palabras os envuelvan con fe y consuelo. No quiero que mi ausencia os separe, ni os robe la alegría que una vez compartimos. Padre nuestro para mi esposo. Él, mi compañero de vida, hallará en la fe la fortaleza para guiar a nuestra familia. Os repito, no permitáis que el dolor diluya la luz que encendimos juntos. A mis hijos, mi mayor tesoro, contad vuestras penas al Señor y permitid que el perdón y la misericordia colmen vuestro corazón. María, tu liderazgo será faro para tus hermanos. No temas mostrar compasión en el orden. José, tu música será oración viva. Canta con tu alma, pues tus notas serán aliento para otros. Isabel, tu ternura traerá esperanza al hogar. No abandones el recuerdo que os une. Antonio, tus preguntas serán puente entre el hombre y Dios. Busca siempre la verdad con humildad. Lucía, tu inocencia enseñará al mundo el valor de la alegría. Ríe cuando el alba despunte y llora si el dolor necesita eco. Os encomiendo a la Virgen de la Esperanza. Sé que bajo su manto hallaréis reconciliación. Sed luz y bálsamo el uno para el otro, pues el amor verdadero trasciende la muerte. Y con todo mi amor, y hasta que volvamos a encontrarnos en el reino eterno, Clara de la Vega. Un silencio sepulcral colmó la estancia. Los Mendoza, con el corazón henchido de emoción, se miraron unos a otros. María encaró a su padre con la voz temblorosa. Papá, ella quería que siguiéramos adelante con fe y amor. Don Álvaro asintió, apretando la carta contra su corazón. José limpió una lágrima y alzó la guitarra. Con dedos aún torpes, entonó un rasgueo suave, reanudando las notas que su madre le había enseñado. Isabel dejó el cojín bordado sobre la mesa y se acercó a su padre, posando la mano en su hombro. Antonio, con el rosario colgando, rezó un Padre Nuestro en voz baja. Y Lucía, conteniendo el llanto, extendió el pañuelo de encaje que había guardado desde el entierro. Doña Felisa, con sonrisa compasiva, se puso de pie. La carta de Doña Clara os ha recordado la fuerza de la fe y del perdón. Si deseáis, puedo guiaros en una celebración espiritual familiar para sellar este momento con oraciones y bendiciones. Don Álvaro la miró con gratitud. Sí, Felisa, hagámoslo. Ella quiso que reencontráramos la esperanza y el amor. Hagamos de este día un nuevo comienzo. En un gesto solemne, la familia se unió en un círculo dentro del gran salón. Doña Felisa alzó la voz para iniciar una breve oración de reconciliación. Señor, fuente de misericordia y vida eterna, acoged el alma de la sierva Clara y dad fortaleza a su esposo y a sus hijos. Que su fe viva en nosotros y que el amor familiar sea la luz que nos guíe. Mientras las palabras resonaban, las lámparas de bronce lanzaron destellos sobre el rosario de Don Álvaro y la guitarra de José. María, con voz firme, imploró: Señora de los cielos, enseñadnos a perdonar, a amarnos sin condición y a honrar el legado de quien nos dio la vida. Antonio depositó el rosario sobre la mesa y repitió un acto de contrición, pidiendo perdón por sus dudas. Lucía, con la inocencia de su infancia, añadió: Gracias, mamá, por enseñarnos a reír y a creer. El ambiente, teñido de emoción, se llenó de un murmullo de comprensión. Doña Felisa concluyó con una bendición. Que Dios os colme de gracia y que el Espíritu Santo prenda en vuestros corazones la unidad y la paz. Al terminar, Don Álvaro alzó la voz para un brindis improvisado. Por Clara, que hoy nos sonríe desde el cielo, y por nosotros, su familia, que renace en la fe y en el amor. Los Mendoza chocaron sus copas de agua bendita y por primera vez en 15 meses, las risas devolvieron la armonía al salón. José retomó la guitarra y tocó una melodía alegre.
María acompañó con suaves palmadas. Isabel distribuyó flores de glicinia y rosas blancas en un jarrón central. Antonio entonó un salmo de alabanza. Lucía contuvo el llanto y luego soltó un grito de júbilo. Esa tarde, la casona Montserrat abrió sus puertas al sol y al canto, despertando la esperanza que la muerte había intentado extinguir. Don Álvaro, con el rosario en el bolsillo y la carta de su esposa siempre a mano, comprendió que la fe y el amor que ella le señaló eran las fuerzas capaces de recomponer cualquier familia rota por el dolor. Las últimas luces del crepúsculo se desvanecían tras las colinas cuando doña Felisa Jiménez condujo a los Mendoza a la capilla de los ancestros, anexa al ala sur de la casona. El recinto, de bóveda baja y muros forrados de retablos, olía a incienso y a madera antigua. Velas de cera blanca ardían en hileras sobre el altar y en los nichos, iluminando con un resplandor tibio los rostros aún marcados por la emoción de la mañana. Don Álvaro, con el rostro sereno pero ojos vidriosos, abrió con cuidado el sobre lacrado de doña Clara, que había colocado sobre un pequeño atril de roble. Aquella segunda misiva, distinta de la leída en el salón principal, estaba dirigida a cada uno de los hijos. Contenía instrucciones escritas con la delicadeza de quien ordena sus afectos antes de partir. Mis amados, al recibir esta carta, sabed que mi amor os acompaña siempre. A María, confío en tu fortaleza para guiar a tus hermanos con justicia y ternura. Forja en el orden la reconciliación que habéis pedido esta mañana. A José, compón una canción para cada uno de vosotros. Que la música sea el puente que una las teclas del dolor con las notas del consuelo. A Isabel, escribe un diario pequeño donde anotes cada sonrisa y cada llanto. Que tus palabras sean bálsamo para el corazón afligido. A Antonio, estudia con empeño el catecismo y las sagradas escrituras. Tu fe será escudo y lanza para defender este hogar. A Lucía, nunca pierdas la chispa de tu risa. Deposita tu muñeca de trapo junto a la mesa de oraciones y deja que cuente tus plegarias más puras. Y a todos, la flor de mi rosal plantado en este jardín, regadla al amanecer con vuestras manos. Así, cada pétalo os recordará que, aún ausente, cuidaré de vosotros. Con todo mi ser y hasta nuestro reencuentro en la gloria, mamá y esposa. El padre Andrés, invitado para el oficio vespertino, inclinó la cabeza al escuchar la lectura en voz alta. Cada nombre despertó en los hijos un nuevo brillo en los ojos. María presionó el puño contra el pecho. José cerró el puño sobre la guitarra que había traído. Isabel acarició el lomo de su cuaderno de notas escolares. Antonio se ajustó el solideo y Lucía estrechó su muñeca de trapo contra el corazón. La carta de Clara es un ministerio de amor, murmuró el padre Andrés. Nos enseña a encauzar el dolor en actos concretos de fe y esperanza. Ahora, reunámonos en torno al altar para la celebración de la reconciliatio, un rito que he preparado con pétalos de rosa y letanías de perdón. María ayudó a desplegar un tapiz de damasco blanco sobre el banco frontal, donde las flores de rosal aguardaban en un cuenco de plata. José colocó la guitarra junto al atril, dispuesto a acompañar con un villancico sacro compuesto en la mañana. Isabel dejó sobre la mesa su diario. Antonio ajustó los misales y Lucía, con delicadeza, situó su muñeca de trapo cubierta con un velo de encaje. El padre Andrés alzó las manos y comenzó la ceremonia con voz profunda. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Luego colocó una rosa en el agua bendita y la sumergió las manos. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. A continuación, invitó a cada hijo a recibir la aspersio, el rocio de perdón. María se adelantó con paso solemne. El padre Andrés salpicó su frente y murmuró: Perdomnium dona virtute mut regas fratres tuos in caritate.
Permíteme darte gracia para que guíes a tus hermanos en caridad. José se arrodilló ante el altar y al salpicarle el agua, el cura añadió: Perdomnium, dona harmoniam, ut tuus cantus sit consolatio. Permíteme darte armonía para que tu canto sea consuelo. Isabel recibió la aspersión con una sonrisa tímida. Perdomnium dona scribendi gratiam, ut verbum tuum refrigeret animas. Permíteme darte gracia de escritura para que tu palabra refresque las almas. Antonio se puso de rodillas y el agua bendita quiso descender en su libro sagrado. Perdomnium dona cognitionem sacram, ut fides tua sit fulcrum domus. Permíteme darte conocimiento sagrado para que tu fe sea el pilar del hogar. Lucía, con la muñeca en brazos, recibió el rocío con los ojos cerrados. Perdomnium dona innocentiam, ut risi tua sit lumen tenebrarum. Permíteme darte inocencia, para que tu risa sea luz en las tinieblas. Luego, el padre Andrés pidió a don Álvaro que pronunciara el votis pacis, los votos de paz. Te promitens, fili carissimi, me esse praesidium amoris et misericordiae noc domo. Yo prometo, hijos míos, ser presidio de amor y misericordia en este hogar. El viudo alzó la voz en un eco contundente que rompió el silencio reverente. Prometo sosteneros con mi fe y mi ejemplo. Seré guía, protector y hermano en la caridad. Después, el cura invitó a todos a unirse en el Cantus Renovationis, un himno alegre donde José arrancó con acordes pausados y la familia entonó: Pax in domo, gratia incorde, amor declara, lux sempiterna. Las voces se entrelazaron en un murmullo de esperanza. La tragedia familiar quedaba atrás, reemplazada por un compromiso renovado. Al concluir el canto, el padre Andrés bendijo el agua restante y ofreció a cada miembro de la familia una rosa de su florero. María la colocó sobre el atril, simbolizando su papel de guía. José la sujetó sobre la guitarra, promesa de nuevas canciones. Isabel la deslizó entre las páginas de su diario, sello de consuelo. Antonio la situó junto a su Biblia familiar, signo de fe. Lucía la posó en la muñeca de trapo, testigo de inocencia. Don Álvaro cerró el rito con una plegaria: Deus caritas est, qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo. Dios es amor. Quien permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Doña Felisa, con lágrimas en los ojos, aplaudió suavemente la ceremonia. La reconciliación está hecha. Vuestra madre habrá sonreído al veros unidos en la fe y en el amor fraternal. En ese momento, José rasgueó la guitarra en un glissando luminoso y la familia salió de la capilla estrechándose en abrazos que tejieron de nuevo el tapiz de su historia. Bajo la puerta arqueada, el sol poniente cayó como un lienzo rojizo, sellando el bloque 2 con el brillo de la salvación. La familia, desunida tras la muerte de la madre, reencontró la fe, el amor y la reconciliación gracias a la llegada de doña Felisa y a la carta que despertó sus almas. La luz de la vela se doblegaba ante el fragor de las sonrisas que resonaban en el comedor de la casona Montserrat. Aquella noche, tras las celebraciones de la Reconciliatio, los Mendoza habían dejado atrás el luto rígido y aceptado la misión de vivir según las enseñanzas de doña Clara. Don Álvaro, con el rostro aún iluminado por el fuego de la chimenea, se volvió hacia sus hijos. Mañana comenzaremos un nuevo capítulo, anunció. Cada uno de vosotros cumplirá el encargo que mamá os confió. Los 5 intercambiaron miradas entusiasmadas. María, con aire solemne, se puso de pie. Papá, repartiré pan y limosna en el pueblo todos los sábados. Así aprenderé a guiar con justicia y ternura. José sonrió, posando la guitarra en su regazo. Y yo cada viernes al atardecer tocaré para los ancianos del asilo. Que mi música les devuelva la esperanza. Isabel acarició su diario.
Anotaré en cada margen un recuerdo de mamá. Después lo leeré en la plaza del mercado para que otros encuentren consuelo en mis palabras. Antonio se ajustó el pequeño crucifijo al cuello. Iré a la escuela y al volver ayudaré al padre Andrés en la catequesis de los niños. Así mi fe sostendrá a quienes la necesiten. Lucía, prendiendo un mechón de cabello, agitó la muñeca de trapo. Y yo jugaré con los niños de la vecindad. Llevaré mi muñeca y aprenderé su nombre para que ninguno se sienta solo. Don Álvaro aplaudió con orgullo. Doña Felisa, que presenciaba la escena, le sonrió. La carta de doña Clara no fue un mero consuelo, sino un plan divino de redención familiar. Esa misma tarde, María se dirigió al mercado de San Bartolomé con su bolso de cuero y un cesto de pan recién horneado. Al bebé de la panadería, al anciano del molino, a la mujer enferma, regaló su carga acompañada de un Dios le bendiga y un consejo amable. Cada gesto ejercitó su liderazgo y su corazón aprendió a conjugar la fortaleza con la ternura. José, en la vieja plaza pavimentada, hizo sonar acordes lentos en su guitarra. Sus notas se alzaron en el aire como plegarias musicales, swing de la esperanza, minueto del consuelo, vals de la aurora. Los ancianos se acercaban, sonreían y llenaban de aplausos la tarde. Con cada rasgueo, José hallaba su propia voz y la convertía en bálsamo. Isabel, con su diario bajo el brazo, se sentó en un banco de piedra frente al ayuntamiento. Sacó la pluma y leyó en voz alta. Hoy el sol acarició la fuente y recordé tu sonrisa, mamá. Hoy compartí mi tristeza con un forastero que me devolvió la fe en las palabras. Poco a poco, un pequeño grupo se reunió a su alrededor. Posaderas de hierro, sandalias de cuero, alpargatas de tela. Escucharon el diario, se emocionaron y compartieron sus propias historias. Al anochecer, Isabel cerró su cuaderno. Satisfecha, su escritura se había convertido en puente de consuelo. Antonio, tras las bancas de la iglesia, organizó con el padre Andrés una catequesis vespertina. Repartió estampas, explicó la parábola de los talentos y rezó con los niños. Padre nuestro. Su voz juvenil se alzó con convicción y los pequeños aplaudieron su empeño. Al volver a casa, Antonio se sintió más hombre y más niño a la vez. Lucía, con su muñeca de trapo y un gesto travieso, recorrió las callejuelas periféricas de la casona. Aprendió los nombres de los zagales, Marta, Julián, Sofía, Rafael, jugó al pilla-pilla y al veo-veo, repartió abrazos tímidos y carbones dulces. Al caer la tarde, descubrió en sus risas la medicina más pura contra el desconsuelo. Al cabo de una semana, la casona Montserrat latía con una armonía nueva. El comedor vibraba con los relatos de María. La sala de música exhalaba la serenata de José. El despacho literario se llenaba de cuadernos escritos por Isabel. El coro parroquial florecía con la voz de Antonio y los pasillos se llenaban de carcajadas infantiles tras Lucía. Don Álvaro. ¡Familia!, interrumpió don Álvaro con voz emocionada. ¡Qué orgullo me dais! Se detuvo y, con solemnidad, alzó el rosario de doña Clara. Este rosario nos unió en el dolor. Hoy, con vuestros actos, se convierte en cetro de la reconciliación. Lo colocaré en la capilla junto al relicario de mamá, como emblema de la fe viva. Doña Felisa, con las manos entrelazadas, añadió: la carta viva de doña Clara ha encontrado su eco en cada uno de vosotros. Habéis transformado el dolor en servicio, la pérdida en esperanza. Al terminar, la familia se abrazó. El padre Andrés bendijo el acto final. Dominus vobiscum, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. La noche cerró sus puertas con un coro de grillos. En la penumbra del jardín, el rosal de doña Clara se mecían bajo el cielo plagado de estrellas. Los Mendoza, unidos por la fe y el amor renovado,
supieron que aquella reconciliación no era efímera, sino el inicio de un legado de compasión, el cumplimiento de una promesa que, impulsada por una carta y por la llegada de doña Felisa, había sanado para siempre 5 corazones desunidos. La aurora del segundo domingo, tras la reconciliación, se coló por los vitrales emplomados de la capilla familiar, derramando prismas de color sobre los bancos de roble. Don Álvaro convocó a todos a un desayuno sencillo en el refectorio anexo: pan caliente recién horneado, queso fresco, miel de azahar y el licor de naranja que doña Clara guardaba en el sótano. Frente a la gran mesa se sentaron Felisa Jiménez, los 5 hijos y el viudo con mirada serena. «Hoy», anunció don Álvaro alzando la voz con un gesto solemne, «cumpliremos algo que mamá siempre quiso: compartir nuestra fe y esperanza con quienes nos rodean. Felisa ha propuesto un día de la luz, donde abriremos la casona al pueblo y pediremos por los enfermos y los ancianos». Los ojos de los niños brillaron de entusiasmo. José, apoyado en la silla, murmuró: «Podemos tocar música en el patio. Y yo llevaré mis cuadernos para que la gente escriba sus peticiones», añadió Isabel. «Yo ayudaré a servir el desayuno», dijo María, alzándose con orgullo. «Yo enseñaré una canción religiosa a los niños del coro», prometió Antonio. «Y yo llevaré mi muñeca y ofreceré abrazos a quien lo necesite», sonrió Lucía. Felisa, conmovida, alzó la mano. «Eso es, compartid vuestro don. Vuestros corazones han sanado. Ahora toca ayudar a otros a sanar». Don Álvaro asintió y se puso en pie. «Entonces, comencemos. Hoy abriremos las puertas de Montserrat a todos los que busquen consuelo y renovación». En media hora, la verja de hierro forjado se abrió. Los vecinos de San Bartolomé comenzaron a llegar. Ancianas con pañuelos bordados, campesinos con cestas de frutas, niños curiosos aferrados a sus madres. El olor a pan y miel flotó en el aire, mientras los bancales del huerto ofrecían flores y hierbas para bendecir. María, vestida con un delantal blanco, dirigió la distribución del desayuno. Con voz dulce ofrecía pan y queso. «Dios los bendiga. Hoy podéis acompañarnos y pedir lo que necesitéis en oración». A su lado, Isabel habilitó un atril con su diario y una pluma. Invitaba a las personas a anotar sus oraciones y las plegarias de intercesión. «Por la salud de mi padre, por la paz en mi hogar. Gracias, Señor, por darnos fe». José se instaló en un rincón del patio y afinó la guitarra. Luego arrancó un arpegio suave que se transformó en un villancico sacro. Su música acarició los rostros de quienes escuchaban. Algunos cerraban los ojos para orar, otros alzaban la mirada al cielo. Antonio se celebró con el padre Andrés en el presbiterio improvisado. Juntos dirigían un coro infantil. Antonio levantaba los brazos, marcaba el compás y susurraba: «Aleluya, alzad la voz». Los niños cantaron con inocencia y el eco rebotó en las columnas de la capilla. Cada nota era una plegaria alzada, un himno de gratitud por la vida recuperada. Lucía, con su muñeca de trapo en la mano, recorrió el gentío ofreciendo abrazos. Su risa infantil contagió a todos. Ancianas, jóvenes y niños alzaron los brazos para recibir su gesto de ternura. Al final, Lucía alzó la muñeca. «También ella reza por vosotros». Al mediodía, Felisa convocó a un momento de silencio. Don Álvaro tomó el rosario de doña Clara y alzó la voz para invitar al rezo del Padre Nuestro. «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». El murmullo del amén brotó de decenas de labios, y las velas de los nichos parecieron inclinarse en reverencia. Felisa ofreció una homilía breve. La fe no es un consuelo solitario, sino un fuego vivo que se comparte. Hoy hemos visto cómo la oración, la música, las palabras y los abrazos
se convierten en manos de Dios en la tierra. Que esta casona siga siendo un refugio para todos los corazones afligidos. Por la tarde, cuando el sol bañó de oro los muros antiguos, los Mendoza y Felisa invitaron a los vecinos a plantar un rosal en el jardín frontal, junto al rosal blanco de Doña Clara. Cada familia trajo una rosa y la depositó en la tierra abonada con flores secas y ceniza sagrada. María dirigió el rito de plantación, José cantó un himno, Isabel anotó el nombre de cada familia en su diario y Antonio roció la tierra con agua bendita. Lucía, con la muñeca en brazos, alzó su rosa al cielo, por la esperanza que florece. Don Álvaro, con los ojos húmedos, concluyó: hoy hemos sembrado algo más que rosas. Hemos sembrado fe, amor y reconciliación. Que cada flor que nazca de esta siembra sea testigo de la promesa de mi esposa, de que el dolor se transmuta en misericordia y en servicio. Al caer la tarde, la verja se cerró, pero el eco de las risas, de los cantos y de las oraciones permaneció en el aire perfumado de azahar. La familia Mendoza regresó a la casona en fila, unida como nunca, mientras doña Felisa, con una plegaria en los labios, observaba el rosal recién plantado bajo el cielo teñido de rosa. La familia, inspirada por la carta de doña Clara y guiada por Felisa, ha convertido su hogar en un faro de fe y reconciliación para todo el valle. El Día de la Luz selló su renovación espiritual y confirmó que el amor de una madre puede renacer en actos de misericordia y esperanza. La bruma matinal aún se aferraba a los cipreses cuando Emilia, la cuñada de doña Felisa, llegó con un carro repleto de provisiones al portón de la casona. Había sido convocada para instalar un pequeño altar itinerante, pues la familia Mendoza, junto con los vecinos, deseaba llevar la celebración de la fe a las granjas y a las veredas del valle que aún no habían acudido al Día de la Luz. Con paso decidido, Emilia descargó ménsulas de madera, un retablo portátil con la imagen de la Virgen de la Esperanza y decenas de velas de cera natural. Doña Felisa, que aguardaba con María y José, la ayudó a montar el altar en la parte trasera del carro, mientras Antonio ataba con cuidado un cofre con agua bendita y el relicario de doña Clara al arco frontal. Lucía, emocionada, decoró el altar con guirnaldas de flores frescas recogidas en el jardín, alelíes de tonos suaves y flores de azahar recién abiertas. «Todo está listo», anunció Emilia, alzando la voz. «Hoy iremos a las granjas de los Alvarado y los Ramírez. Llevaremos el culto a sus puertas para que nadie quede excluido de nuestra plegaria». Los 5 Mendoza subieron al carro, junto al padre Andrés y a doña Felisa. El resto de la familia montó a caballo o en carretelas. «La fe no espera camino plano», bromeó María mientras enganchaba las riendas. El cortejo partió al alba, con el retablo ondeando como un estandarte de reconciliación. «Recorramos primero la granja de los Alvarado», ordenó don Álvaro. Allí sufrió la familia de José su peor derrota. Perdieron la cosecha y a un hijo menor. Tal vez este acto les devuelva algo de paz. La polvareda se levantó tras las ruedas de madera y el valle pareció despertar al paso de la comitiva. Al llegar a la tenencia de los Alvarado, donde pastaban vacas flacas y crujía la cosecha marchita, el padre Andrés colocó el retablo frente a la puerta y bendijo el umbral. «Per intercessionem beatae Mariae, benedicat Dominus Vilam Hanc». Por la intercesión de la bendita María, que el Señor bendiga esta casa. María se adelantó con su cesto de pan y lo depositó en la mesa de piedra. «Pan y esperanza», susurró. «Nadie pasará hambre en el nombre de Dios». José alzó la guitarra y entonó un salmo musical. «Ad te levavi animam meam Deus meus». Las vacas se acercaron con curiosidad y los campesinos sorprendidos esbozaron una sonrisa. Antonio explicó catecismo a los niños de la granja, mientras Isabel les entregaba pequeños cuadernos para que anotaran sus propias oraciones.
Lucía repartió abrazos que parecían derribar la resignación de años duros. Tras la bendición, doña Felisa leyó en voz alta una plegaria de sanación. Deus sanans infirmos, clementer aspice eos qui in tribulatione sunt, et per hanc liturgiam dona eis pacem et consolationem. Sé Dios que sana a los enfermos, mira con clemencia a los que sufren tribulación, y por esta liturgia otórgales paz y consuelo. Un anciano, con la mirada empañada, alzó las manos al cielo y exclamó: Gracias, señores, por recordarnos que Dios no nos ha olvidado. El carro prosiguió hacia la granja Ramírez. Allí, al pie de un molino abandonado, encontraron a la familia arrastrando el peso de deudas y enfermedades. El padre Andrés bendijo la rueda del molino, mientras Antonio repartía estampas con la imagen de San José, patrón de los trabajadores. José improvisó una seguidilla musical con ritmo de labranza y la cosecha del ánimo pareció brotar de nuevo en risas y cantos. No hay molino tan roto que la fe no repare, canturreó José, mientras los niños aprendían un estribillo sencillo. El Señor nunca cansa de levantar al cansado. Isabel, con su diario en mano, animó a cada quien a escribir una súplica. Por la salud de mi madre, por la lluvia en la temporada de siembra, por la paz en nuestros corazones. Luego, dobló cada hoja y las colocó en el cofre del agua bendita. Doña Felisa explicó: Al final del día, las leeremos en la capilla y las presentaremos junto al Padre Nuestro familiar. Lucía, encaramada en un barril, ofrecía la muñeca de trapo a los más pequeños, y estos le contaban sus miedos: oscuridad, soledad, bocas vacías. La niña repetía: No temáis, porque la luz de Dios es más fuerte que las sombras. Cuando el sol alcanzó su cenit, el cortejo retornó a la casona. Por el camino, los vecinos saludaban con gratitud y ofrecían frutos frescos, higos, ciruelas, granadas. El carro se llenó de aromas y colores, testimonio de un valle reconciliado con la esperanza. Al llegar al patio central de Montserrat, la familia descargó el carro y llevó el altar móvil a la capilla. Doña Felisa y el padre Andrés dispusieron las oraciones recogidas en el cofre junto al relicario, y Emilia encendió velas nuevas. Don Álvaro invitó a todos a un último acto de unión, el Cantus Pacis, donde José dirigiría un himno compuesto para la ocasión. In luce tua, Domine, videbimus lumen, et post bellum pacem instaurabimus. En tu luz, Señor, veremos la luz, y después de la batalla restableceremos la paz. Los 5 Mendoza, rodeados de decenas de vecinos y amigos, entonaron con voz unánime el himno. Cada estrofa elevaba el espíritu, y el eco resonó en las naves de la capilla, subiendo hasta el rosal blanco de Doña Clara, cuyas rosas parecían inclinarse con fervor. Al concluir, el padre Andrés alzó la mano en señal de bendición final. Ite, misa est, Domino gratias. Gracias a Dios, exclamó don Álvaro con el rostro radiante. Hoy hemos cumplido la voluntad de Clara, llevar la fe y la reconciliación a cada rincón. La familia se abrazó, y el coro de guitarras, voces infantiles y murmullos de gratitud se despidió al unísono, dejando en el aire una promesa viva, la de un hogar que tras la muerte de la madre supo renacer en la caridad, la fe y la comunión. El alba siguiente al día de la luz se coló con suaves pinceladas doradas por los ventanales de la casona Montserrat. En la cocina, doña Teresa cocía gachas de avena con miel y canela. Su canto, apenas un murmullo, se sumaba a la sinfonía de los gallos, anunciando un nuevo día de esperanza. Don Álvaro entró tras ella, con el diario de doña Clara bajo el brazo, mientras los 5 niños y doña Felisa tomaban asientos alrededor de la gran mesa de roble. Hoy retomamos los oficios de mamá, anunció el viudo. Pero antes leeré una entrada de su bitácora espiritual para mantener viva su voz entre nosotros. Con reverencia abrió el diario en la página marcada con una cinta azul.
29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. Hoy he meditado en el amor que supera la prueba de la ausencia. Si mis hijos un día sienten el vacío de mi cariño, ruego a Dios que les conceda la mirada serena del perdón y la fuerza para sostenerse unos a otros. Don Álvaro alzó la vista con la voz entrecortada. Os dejo esta guía. Al iniciar cada mañana, compartiremos un fragmento de su diario. Así, su fe residirá siempre en nuestra familia. María, con gesto decidido, levantó la mano. Papá, propongo que cada uno lea un pasaje distinto el próximo domingo. Me encantaría preparar un café con especias como ella lo hacía. Yo puedo encargarme de la música, añadió José. Ensayaré un responsorio que componga con las letras del diario. Y yo escribiré mis reflexiones cada noche, dijo Isabel, apretando el cuaderno contra el pecho. Después las pondremos en un libro de familia. Yo ayudaré al párroco en los oficios, anunció Antonio, y él me enseñará a predicar una palabra de consuelo. Y yo llevaré galletas caseras al convento, exclamó Lucía con los ojos brillando. Nadie debe quedarse sin dulce. Doña Felisa sonrió y con voz suave agregó: y cada atardecer declararemos juntos un Padre Nuestro de gratitud por la caridad y la reconciliación que habéis compartido. Con los acuerdos tomados, la familia se dispersó por la casa. Don Álvaro y doña Teresa retiraron los restos de la cena anterior y comenzaron a organizar la sala para el primer círculo de la aurora, un culto doméstico inspirado en la rutina matinal de doña Clara. Al mediodía, mientras el pan crujía bajo los cuchillos y el aroma a estofado con hierbas inundaba el aire, María condujo a los hermanos al cobertizo donde se guardaban las ollas antiguas de la abuela. Allí descolgó una tetera de latón bruñido y enseñó a sus hermanos la receta de la infusión de manzanilla que doña Clara preparaba cuando alguien estaba enfermo. Cada sorbo, una petición de salud, dijo. Así, convertiremos el gesto sencillo en una plegaria viva. Antonio, transportando una hielera con agua bendita que el padre Andrés le había entregado, bendijo con un trazo de agua el círculo de la cocina. Benedictus sit Deus, qui nos da prodesse per cibum et potum. Bendito sea Dios, que nos hace bien por medio del pan y del agua. José tomó entonces la guitarra y con la delicadeza de sus dedos tocó un breve himno en re menor. Dulcis es Domine, responsum tuo fletu. Los niños cerraron los ojos y entonaron un amén contenido, mientras Lucía repartía la infusión en tazas de porcelana blanca. Por la tarde, doña Felisa organizó un taller de bordado en la galería. Sobre la mesa se extendieron pañuelos bordados, hilos de colores y agujas de metal bruñido. Isabel se sentó junto a Felisa. ¿Puedo aprender a reproducir este símbolo?, preguntó, señalando el lazo infinito con flecha que doña Clara había estampado en sus manteles. Claro, respondió Felisa. Con el bordado recordarás que la unidad familiar es un tejido de amable compasión. Bajo la guía paciente de Felisa, la niña trazó con hilos plateados la flecha en el pañuelo. A su lado, José afinaba un himno para el próximo domingo, mientras Antonio leía en voz baja pasajes de las Escrituras a Lucía. Al caer la tarde, el cielo se tornó rosa y los ciruelos junto a la verja exhalaron un aroma dulce. Don Álvaro convocó a todos al círculo de la aurora, celebrándolo en el patio delantero. En el centro, un pequeño altar con un ramo de rosas y glicinias, el diario abierto y la guitarra descansando en un atril. La ochava de la casona resonó con su voz profunda, Veni Sancte Spiritus. María alzó el diario y leyó el siguiente pasaje. 30 de junio. La luz del Espíritu se refleja en la caridad fraterna. Hermanos míos, ved en cada acto de bondad la presencia de Dios, y al hacerlo, hallaréis en el prójimo el rostro sagrado del Señor. José arrancó un acorde luminoso.
y la familia entonó juntos un himno nuevo. In cordibus nostris, lumen tuum vivit, in opere amoris, Deus revelatur. En nuestros corazones vive tu luz, en la obra de amor, Dios se revela. El Padre Nuestro de gratitud siguió. Padre nuestro, que en tu inmenso amor nos has sostenido, te damos gracias por este hogar reconciliado, por la fe que nos une y por la caridad que nos puso en camino. Amén. Al término, el Padre Andrés, presente en el vano de la puerta, bendijo a la familia. Pax vobis, dilecti mei, in caritate Domini. La paz sea con vosotros, mis amados, en el amor del Señor. Los 5 Mendoza, enlazados de brazos, contemplaron el rosal blanco que se mecía con la brisa. Sus flores, todavía vestigio de la carta de doña Clara, parecían brillar con una luz interna. Mamá estaría orgullosa, susurró Lucía, apoyando la muñeca en el hombro de su padre. Don Álvaro, con la mirada luminosa, acarició el relicario que pendía de su cuello. Su carta no solo sanó nuestro dolor, sino que nos enseñó a sostener al que sufre, a perdonar y a amar sin condición. Hoy vivimos su legado y lo pasaremos a quien lo necesite. La familia, unida y en paz, guardó silencio un instante, saboreando la plenitud de la fe compartida. El murmullo de los grillos y el suspiro de las hojas marcaron el fin del bloque 6, donde la rutina diaria se transformó en un continuo acto de servicio. Infusiones de consuelo, himnos de esperanza, bordados de compasión y oración vespertina, hilvanando así la promesa de doña Clara en el corazón de los Mendoza. La brisa de la madrugada traía consigo el perfume de las rosas tempranas cuando don Álvaro se levantó antes de la familia. Con paso firme y el relicario de doña Clara colgando de su camisa, recorrió el corredor que conectaba la capilla familiar con la sala de mapas. Allí, sobre la gran mesa de roble, había esparcidos informes de las necesidades del valle. Madres solas, trabajadores heridos, ancianos enfermos, huérfanos sin cobijo. Con el ceño concentrado, don Álvaro repasó cada nota y las marcó con tiza en un gran mapa mural, trazando rutas de caridad que la familia recorrería en los próximos días. A su lado llegó Emilia, la cuñada que tantas veces había servido de enlace con Felisa. Con voz suave comentó: «Padre, los Alvarado nos pidieron ayuda para reparar el molino que da sustento a su comunidad. Y en Ramírez, los campesinos reclaman semillas para la siembra de verano». Don Álvaro asintió. «Iniciaremos el proyecto Sanación mañana mismo. Cada hijo liderará un tramo. María entregará la ayuda financiera. José movilizará a los músicos para animar a los obreros. Isabel documentará los progresos. Antonio coordinará la catequesis de agradecimiento y Lucía llevará sus muñecas a los huérfanos». Mientras hablaban, doña Teresa entró con tazas de café con leche y panecillos de anís. Se detuvo al ver el mapa. «¿Planean movilizar toda la familia, señor?» «Sí», respondió don Álvaro tomando una taza. «Este valle nos necesita». Clara creyó en el servicio como forma suprema de amor, y hoy cada uno de nosotros hará realidad sus deseos. Afuera, el sol se alzó tras las colinas y bañó de luz la pradera. Los 5 Mendoza se reunieron en el patio central, cada uno con su asignación. María, con un cofre de monedas preparado por Emilia, montó en el carruaje un juego de herramientas y materiales de construcción. José, llevando su guitarra y un laúd adicional, instaló un tambor y preparó partituras para los villancicos de ánimo. Isabel, con el diario y una cámara fotográfica primitiva, colocó en su bolso sobres con hojas para notas y bolígrafos. Antonio, con la estola de acólito al hombro, guardó estampas e imágenes de la Virgen de la Esperanza y del beato Pedro Claver. Lucía, con sus muñecas vestidas en traje de fiesta, llenó un cesto de golosinas y pequeños dulces. Doña Felisa los bendijo. «Vayan con el Señor en el corazón. Munda corvestrum, ut serviatis communitati».
limpien vuestro corazón para servir a la comunidad. Y arrancaron en caravana, 3 carruajes para los adultos, 2 carros ligeros para los jóvenes y un carro de mano que Lucía empujaba, llevando su carga de abrazos y dulzura. La primera parada fue la granja de los Alvarado. Allí, la comunidad entera se había reunido junto al molino roto. Con habilidad, María supervisó la descarga de vigas y refuerzos de madera, ayudando a los albañiles a colocar las primeras piezas. José entonó un himno de labor con ritmo alegre y los obreros tensaron los músculos con renovado ánimo. Antonio, arrodillado en la hierba, enseñó a los vecinos la oración de acción de gracias y un coro improvisado elevó un Gloria in excelsis que retumbó en las hojas de los sauces. Lucía, recorriendo las filas, ofreció sus muñecas a las hijas de los mecánicos, quienes las abrazaron y dejaron escapar risitas que llenaron de luz la jornada. Al anochecer, la familia Mendoza se reunió junto al molino reparado. Doña Felisa levantó la voz. Que este molino sea recordatorio de que, con la unión y la fe, podemos restaurar lo que parecía perdido. María depositó una copa de vino dulce en un tronco cercano y brindó por Clara, cuyo legado de misericordia ha encendido nuestro compromiso. El molino giró por primera vez en semanas. Su estruendo retumbó como un canto de triunfo. Los niños aplaudieron. El padre Andrés bendijo la comunidad y todos compartieron pan, queso y miel junto al fuego. Los Mendoza durmieron en casa de los Alvarado, sintiendo en sus corazones la satisfacción de haber cumplido su misión. A la mañana siguiente, antes del alba, la caravana reemprendió la marcha hacia la granja Ramírez. Había que sembrar los campos con esperanza. María distribuyó sacos de semillas de trigo y maíz. Antonio bendijo la primera siembra con agua bendita y una oración. Benedicamini vos et mesis vestra, ut panis sufficiat multis. Que tú y tu cosecha sean bendecidos para que el pan alcance a muchos. José y un grupo de músicos acompañaron con cánticos de faena marcando el ritmo de la siembra. Las canciones, Canto de los Sembradores, Villancico del Alba, impulsaron las manos de los campesinos que plantaron las semillas con renovada fe. Isabel registró el progreso en su diario y fotografió los surcos brillando bajo el sol naciente. Lucía, con su muñeca, recogió las primeras mazorcas de maíz del último cultivo, regalándolas a los niños de la granja. Al mediodía, la familia se reunió junto a un árbol centenario. Emilio, el mayor de los Ramírez, ofreció mimbres y mallas para proteger la semilla de las aves. Doña Felisa leyó una breve Eucaristía al aire libre. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. La familia de Mendoza compartió su comida con los Ramírez. Pan, queso, frutas y vino casero. Don Álvaro alzó la copa. Brindemos por la semilla de la fe que mañana brotará en este valle. El último tramo del proyecto Sanación llevó a la comitiva al asilo de los ancianos, donde las manos temblorosas de los residentes apenas podían sostener su báculo. Allí, José y Antonio organizaron un recital de música sacra. Adoro te devote, Panis Angelicus, Ave María. Las notas delicadas acariciaban los rostros surcados de arrugas, arrancando sonrisas de gratitud. María distribuyó té y pan de jengibre, y Lucía, con la muñeca, repartió pequeños abrazos y dulces. Isabel inauguró un rincón de lectura. Sacó su diario y leyó relatos de la carta de Doña Clara, arrancando lágrimas y risas por igual. Doña Felisa ofreció una medalla bendecida y un escapulario a cada anciano. Que la Virgen de la Esperanza guarde vuestros días en paz. Don Álvaro, visiblemente emocionado, pronunció: Hoy aprendí que el verdadero servicio no consiste solo en dar, sino en escuchar y acompañar. Que la muerte no nos roba, sino nos llama a una vida de entrega.
Al caer la tarde, la caravana retornó a Montserrat con corazones colmados. Los vecinos de San Bartolomé se lanzaron en abrazos y un coro espontáneo entonó el himno del proyecto Sanación. Incorde servire, amorem seminare, vita condividere, spes instaurare. Servir con el corazón, sembrar amor, compartir la vida, restaurar la esperanza. En el gran salón, doña Felisa preparó un modesto banquete de pan con hierbas, queso y vino dulce. El padre Andrés, con voz serena, cerró el acto con una bendición. Sit pax in domo hac, et caritas vestra testis, sit mundi. Que haya paz en esta casa y que vuestra caridad sea testigo para el mundo. La familia Mendoza, unida y reconciliada, supo que el legado de doña Clara, inspirado por una carta y una amiga fiel, había trascendido el dolor, forjando un camino de fe, de compasión y de esperanza que florecería año tras año en cada rincón del valle. La primera neblina del amanecer se retiró como un velo cuando los Mendoza y doña Felisa se reunieron en el atrio principal, intercalando miradas de cansancio y satisfacción. Habían cumplido el proyecto Sanación, pero el espíritu de doña Clara pedía una celebración más íntima, un oficio de gratitud y promesa, donde sellarían en familia el compromiso de fe y servicio. El padre Andrés preparó la capilla, rodeando el relicario de doña Clara con guirnaldas de rosas y glicinias del jardín, y encendió las luces de las arañas de hierro forjado. Don Álvaro, con el diario abierto en la página final consagrada a la caridad, dio comienzo. Dum congregamur in nomine eius, recordemur benedictiones passatas, et renovemus vota servitii. Mientras nos congregamos en su nombre, recordemos las bendiciones vividas y renovemos nuestros votos de servicio. Pues María distribuyó copas con agua bendita y pétalos de rosas, recordando las instrucciones de la abuela. Toma un pétalo, moja en el agua y déjalo caer entre tus manos, explicó. Así simbolizamos la gracia que brota en cada acto sencillo. Cada uno a su turno obedeció. José cerró los ojos y dejó caer un pétalo. Antonio depositó 2, Lucía 3, Isabel 1 y al final don Álvaro dejó caer un puñado. Un murmullo de amén selló ese gesto. A continuación, el padre Andrés condujo el Cantus Familiae, un himno compuesto por José y basado en los versos del diario de doña Clara. Lux per actus nostros, spes incorde fidelis, amor, nostrum munus, ad confirmandam pacem. Luz por nuestros actos, esperanza en corazón fiel, amor, nuestro don para fortalecer la paz. Las voces se entrelazaron en un coro suave, reverberando en las bóvedas. Doña Felisa, con lágrimas de emoción, invitó a cada hijo a pronunciar una promesa personal. María se puso de rodillas y dijo: prometo mantener viva la justicia y la organización en nuestra casa para que nunca falte el orden que consuela. José, sosteniendo su guitarra, afirmó: prometo entonar canciones de esperanza cada vez que alguien llore, para que la música cure el dolor. Isabel, con el diario en las manos, prometió: prometo escribir palabras de consuelo y de fe para que mis letras sean bálsamo del alma. Antonio, con el estola doblada, juró: prometo enseñar la palabra de Dios con humildad para que mi fe sea escudo y lanza de misericordia. Lucía, alzando su muñeca de trapo, exclamó: prometo regalar un abrazo y una sonrisa a quien quiera, para que la inocencia venza las sombras. Don Álvaro, con voz profunda, cerró la ronda de votos. Y yo prometo guiaros con el ejemplo, sosteneros en la oración y en el servicio, para que nuestra familia sea faro de compasión. El padre Andrés bendijo esos votos con óleo sagrado, trazando una cruz en cada frente. Per hoc signaculum, roborentur vota vestra. Por esta unción sean fortalecidos vuestros votos. Para sellar el momento, José arrancó un tango de la luz, improvisado al compás de palmas y guitarras, llevando la solemnidad a un remate festivo. La capilla,
retumbó con los acordes de un ritmo inesperado, un guiño familiar a la alegría que supera cualquier adversidad. Tras la música, doña Felisa distribuyó memorias impresas en papel pergamino, extractos del diario de doña Clara y la carta original, decorados con encuadernación artesanal. Invitó a cada miembro a tomar un ejemplar para que lo lleven consigo como faro. Llevad estas páginas a donde vayáis, para que nunca olvidéis el amor que nos trajo hasta aquí. María colocó su copia en el atril matrimonial. José guardó la suya en la funda de su guitarra. Isabel la deslizó en el bolsillo de su cuaderno. Antonio la ató al misal parroquial y Lucía la colgó del cuello de su muñeca. Mientras salían al patio, el sol caía en oeste con tonos de púrpura y oro. Don Álvaro alzó el relicario hacia el cielo. Que la gracia de Clara nos acompañe siempre. La familia se tomó de las manos y bajo el primer lucero de la noche rezó un gratias final. Gratias tibi, domine, pro hoc dono vitae, pro caritate quae vincit mortem. Gracias, Señor, por este don de la vida, por la caridad que vence a la muerte. El murmullo del viento, la risa de Lucía y el eco de los votos se fundieron en el crepúsculo. La casona Montserrat respiró en paz, consciente de que la fe y el amor que una carta y una mujer infundieron convertían cualquier día ordinario en una celebración espiritual familiar, donde el legado de Clara de la Vega florecería para siempre. Las primeras estrellas de la noche se alzaban sobre la casona Montserrat, cuando el sonido de pasos acompasados anunció el inicio de la vigilia de los testimonios, un acto que la familia Mendoza había preparado para recoger las voces de aquellos a quienes la carta de doña Clara y las acciones de reconciliación habían tocado. Invitados de todas las edades se congregaron en el patio central, ahora engalanado con faroles de papel y guirnaldas de flores blancas. En el extremo norte, junto al rosal blanco y el relicario brillante, se había erigido un pequeño estrado de madera pulida, donde María colocó un atril con micrófono de bronce. Don Álvaro, visiblemente emocionado, tomó la palabra. Queridos vecinos, amigos y familiares, hace semanas compartimos el dolor de la pérdida de mi esposa. Hoy celebramos la abundancia de la fe, del amor y del perdón que Clara, desde el cielo, nos susurró en su carta. Esta noche queremos oír vuestras historias, cómo la reconciliación os ha sanado el alma y cómo la misericordia ha transformado vuestra vida. Un murmullo de amén y aplausos agradecidos recorrió la plaza improvisada. Doña Felisa, a su lado, asintió. Que estas voces sean la melodía de un corazón colectivo, un testimonio de que el legado de Clara vive en cada uno de vosotros. Con gesto delicado, invitó al primer orador, el señor Arturo, el panadero del pueblo. Buenas noches, comenzó Arturo con voz grave. Hace un mes, mi hija perdió su empleo y cayó en la desesperación. Fue María quien llegó a mi horno con pan y palabras de ánimo. Aquel gesto me devolvió la fe en la bondad humana y salvó a mi familia del abismo. Gracias, señorita Mendoza. La multitud aplaudió con ternura. María, con la mejilla humedecida, esbozó una sonrisa humilde y asintió. Arturo se retiró, cediendo el estrado a la joven profesora doña Rosa, maestra de la escuela local. Mi aldea estaba dividida por rencillas viejas, explicó doña Rosa. José llegó un día con su guitarra y organizó un ensayo de la paz en la plaza. Aquellas notas, entre villancicos y cantos de alabanza, tejieron puentes entre las familias enfrentadas. Hoy, todas se sientan juntas en el banquete municipal. Gracias, José Mendoza. José, desde el ala del estrado, se inclinó con gratitud y alzó su guitarra en un gesto de respeto. Luego, doña Lucía, del orfanato vecino, subió con Lucía, la pequeña. Guardiana de sonrisas, anunció la niña. Antes, los huérfanos dormían con miedo. Ahora, gracias a Lucía Mendoza y a sus muñecas,
Las risas asustan la oscuridad. Entrego estas palabras como abrazo eterno. La concurrencia exhaló emociones y abrazos. Doña Elena, del asilo, apoyada en su bastón, se acercó lentamente al micrófono. Antonio, comenzó con voz temblorosa. Tu catequesis a los ancianos no solo llenó de luz nuestras noches, sino que renovó nuestra esperanza en la vida futura. Cada Padre Nuestro que rezaste con nosotros nos recordó que nunca es tarde para alzar la mirada al cielo. Gracias. Antonio, con la estola sobre el hombro, sonrió con humildad. Isabel, desde el segundo escalón del estrado, invitó a la última oradora, la joven enfermera Clara Navarro, voluntaria en la clínica rural. Cuando el brote de fiebre afligió a nuestras familias, no había medicinas suficientes, recordó Clara. Emergió un equipo de voluntarios para cuidar a los enfermos. Fue Isabel Mendoza quien organizó los registros y escribió cada historia de cada paciente. Gracias a su diario de consuelo, a quienes atendíamos por la noche, jamás nos sentíamos solos. Gracias, Isabel. La multitud se conmovió al recordar las largas noches de turno y las promesas compartidas. Con la ronda de testimonios concluida, don Álvaro regresó al atril. Vuestras palabras son el eco más poderoso del amor de Clara. Que esta vigilia sea semilla de nuevas reconciliaciones. Felisa alzó el relicario, iluminado bajo los faroles. Antes de concluir, pido un último acto. Que cada quien, de uno en uno, deje un pétalo en este relicario, símbolo de la fe que florece en la adversidad. Con cuidado los presentes se acercaron al relicario. Unas depositaban su pétalo en el mechón de cabello ancestral. Otros, tras besar la cruz griega. Los niños alzaban los pétalos como ofrenda. Y al final, doña Teresa dejó caer una rosa blanca junto al relicario, cerrando el círculo de gestos de amor. Cuando el último pétalo reposó en el interior, el relicario emitió un leve resplandor, o al menos así lo vieron los Mendoza, como un guiño de la misma Clara desde la eternidad. Don Álvaro cerró la tapa con emoción. Que la promesa de una madre perdure en cada pétalo y en cada corazón. Para culminar la vigilia de los testimonios, José arrancó un himno de la solidaridad, mientras las luciérnagas danzaban sobre las glicinias y las estrellas competían en brillo con las velas. La familia y los vecinos se unieron en un coro inolvidable, sellando con música y palabras la certeza de que, a pesar del dolor, el amor y la fe habían triunfado. Así concluye el bloque 9. Un recorrido de testimonios donde la carta de doña Clara y las acciones de los Mendoza surtieron efecto en vidas reales, cerrando el círculo de reconciliación y confirmando que la bondad compartida puede transformar el mundo. La mañana despuntó en la casona Montserrat con un aire de serenidad profunda, como si el valle mismo contuviera la respiración para escuchar el eco de lo vivido. Tras la vigilia de los testimonios, la familia Mendoza y doña Felisa habían decidido consagrar un acto definitivo. La ceremonia del olivo, un signo de paz y de continuidad que llevaría la reconciliación, la fe y el amor de doña Clara más allá de las piedras de la capilla y los muros de la casa. El atrio principal había sido transformado en un espacio sagrado. Un séquito de bancos de madera tallada se disponía en semicírculo alrededor de un viejo olivo centenario, de tronco nudoso y copa frondosa. Sus ramas parecían alzar los brazos en súplica, y en sus raíces se abría un hueco natural, cavidad sagrada, que esperaba albergar el relicario de doña Clara, los testimonios en rollos atados y los pétalos recogidos en la vigilia. Faroles de latón colgaban de las ramas y guirnaldas de glicinias y de laurel rodeaban el dosel. A ambos lados, columnas improvisadas con mimbres y cintas trenzadas sostenían estandartes con la silueta de un corazón atravesado por una flecha, símbolo del pactum aeternum familiar, legado transformado en servicio.
El primer farol fue encendido por Lucía, con manos temblorosas. Luego María y José fueron prendiendo los demás, formando un anillo luminoso bajo las hojas plateadas del olivo. Don Álvaro, con la sotana oscura y el relicario en formol, se situó ante el hueco en la raíz y tomó la palabra con voz clara. Hermanos, amigos y vecinos del valle, hoy culminamos un recorrido de dolor y de gracia. Hace meses perdimos a doña Clara, madre y compañera de nuestra vida. Hoy, con las acciones de reconciliación, con los testimonios de esperanza y con la semilla del olivo que plantaremos, confirmamos que su mensaje de fe y de amor perdura en cada uno de nosotros y en esta comunidad. Que este árbol sea signo vivo de nuestra unión, de la paz que buscamos y de la promesa de un mañana reconciliado. María, como primicia de su nuevo rol de guía, entregó al padre Andrés un frasco con tierra del antiguo rosal de Clara, mezclada con ceniza bendita. El sacerdote, de pie tras un pequeño atril cubierto de terciopelo blanco, bendijo la mezcla. Per intercessionem beatissimae Mariae et memoriae Clarae, benedicat Deus hanc terram ad signum pacis et reconciliationis. Por la intercesión de la Santísima María y la memoria de Clara, que Dios bendiga esta tierra como signo de paz y reconciliación. Con reverencia, el padre Andrés roció la raíz del olivo. Seguidamente, José pronunció un breve himno instrumental, un preludio de guitarra y laúd que evocó la primera melodía que había compuesto para el día del luto, ahora convertido en canto de victoria. Las notas ascendieron como plegarias al cielo, y las ramas del olivo parecieron mecerse al compás, como si la creación entera respondiera con gratitud. Isabel, con su diario y una pluma antigua, recitó unas palabras que había escrito la noche anterior. Hoy deposito en la raíz de este olivo nuestro legado, el relicario con los testimonios, los rollos sellados con nuestros votos de servicio, los pétalos de amor y fe recogidos en la noche de los testimonios y la carta de doña Clara, para que quienes acudan aquí lean la historia de un dolor redimido y de un horizonte de esperanza. Que este lugar sea la crónica viva de lo que hemos sido y seremos: familia reconciliada, comunidad fortalecida, corazón abierto al prójimo. Con un susurro colectivo, los rollos quedaron depositados en la cavidad y el relicario se cerró con un suave clic, como un cofre sellado por el tiempo. Lucía, con dulzura infantil, guió su muñeca de trapo y la dejó junto al relicario como guardiana de la ternura que María había impartido en el mundo. Antonio, con el misal santo, colocó el libro abierto en una hornacina junto al olivo, marcando la página del Padre Nuestro de gratitud, para que todo aquel que visite el lugar pueda rezarlo en comunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Doña Felisa, con voz emocionada, invitó a cerrar el rito con una plegaria de fraternidad. Señor, haz que este olivo sea recordatorio de tu presencia, semilla de paz en nuestras vidas. Que las raíces de nuestra familia se entierren en tu amor y que nuestras ramas se extiendan para dar sombra y abrigo a quienes nos rodean. Amén. La plegaria se elevó en el aire perfumado de rosas y de laurel, y el silencio que siguió fue lleno de significado. Entonces, don Álvaro, visiblemente conmovido, alzó el relicario hacia los asistentes y proclamó: a partir de hoy, cada año en esta fecha, hizo una pausa y respiró hondo. Celebraremos la fiesta de la semilla, donde renovaremos nuestros votos junto al olivo. Compartiremos pan y canto y abriremos este lugar al valle para compartir fe, reconciliación y esperanza. La multitud rompió en una ovación contenida. Algunos aplaudieron,
Otros secaron lágrimas de emoción. Muchos alzaron las manos al unísono como en señal de pacto. José arrancó en guitarra un coro de la unidad y las voces de los Mendoza se sumaron a las de los vecinos, delineando un himno de boca en boca. Hermanos en fe y amor, bajo el olivo eterno, regamos la semilla de un nuevo comienzo. Que nuestro canto sea faro, que nuestras manos, bálsamo, y nuestro hogar, refugio del afligido. Las últimas notas se desvanecieron en el murmullo del viento, llevándolas hacia las colinas. Doña Teresa distribuyó trozos de pan bendecido con aceite de oliva y sal del pozo, mientras Felisa ofrecía dulces de miel casera. Don Álvaro, con el relicario en el bolsillo y la carta de Clara en la mano, contempló el olivo bañado por los primeros rayos del sol. Hoy cerramos un círculo que comenzó con una carta de amor, un grito de fe y un susurro de reconciliación. El Día de la Luz, el Proyecto Sanación, la Vigilia de los Testimonios y la Ceremonia del Olivo han tejido nuestra historia. Ahora, el valle entero compartirá este altar viviente y nuestros nombres quedarán inscritos en la corteza de este árbol. Mientras hablaba, pasó la mano por el tronco nudoso. Que jamás se borre la memoria de lo que somos. Familia unida por la fe, el amor y el perdón. Así concluyó el bloque 10 y la saga de El viudo con 5 hijos y la mujer que traía fe y reconciliación. Un canto final de gratitud y compromiso selló la promesa que cada primavera y cada crepúsculo, bajo el olivo de Montserrat, vuelva a florecer la semilla de la esperanza que Clara de la Vega plantó en el corazón de su familia.